El psicofarmacólogo húngaro Stephen Szara descubrió por primera vez las propiedades psicoactivas del DMT en la década de 1950. Se ha infundido lentamente en las culturas occidentales. La CIA investigó sus efectos psicotogénicos, mientras que artistas como Ginsberg, Grateful Dead, Alex Grey y Spangul fueron motivados e inspirados por sus efectos psicodélicos. Científicos como Timothy Leary y Rick Strassman estudiaron su significado psicofarmacológico y fenomenológico, y el filósofo Terence McKenna, entusiasmado por el descubrimiento de que el DMT está naturalmente presente en muchas plantas, animales y el cerebro humano en sí, se convirtió en su emisario global. El estado de DMT, como la psicodélica propia del cerebro, ha generado especulaciones sobre su papel como puerta de entrada a la conciencia dimensional superior. El debate sobre las implicaciones de la llamada molécula espiritual continúa hoy entre los exploradores de todos los orígenes: científicos, psiconautas, teólogos, artistas y asistentes a festivales por igual. Quizás uno de los elementos más fascinantes en la experiencia del DMT es el tema constante de la comunicación con una amplia variedad de supuestos seres interdimensionales. El fenómeno ha sido repetidamente detallado en numerosos relatos anecdóticos que van desde las historias legendarias del gran Terence McKenna. ¿Quiénes son las entidades DMT? Múltiples historias sobre los seres del DMT están documentadas en el libro del Dr. Rick Strassman, DMT, la molécula del espíritu, basado en su innovadora investigación en la que 60 voluntarios de la Universidad de Nuevo México recibieron DMT en más de 400 sesiones durante el curso de 5 años. Debido a que puede ser muy difícil escribir durante un intenso viaje de DMT y a veces también es difícil recordar lo que sucedió después del hecho, los investigadores se sentaron con los participantes y tomaron notas mientras explicaban sus experiencias en tiempo real. Más del 50% de las 1000 páginas de notas tenían algún tipo de referencia a las interacciones con las entidades. Del mismo modo, Philip Meyer pasó 2 décadas recopilando más de 300 informes de viajes de DMT e identificó el contacto con seres conscientes e independientes en más del 66% de ellos. Terence McKenna también escribió y habló acerca de sus interacciones con estas entidades de forma extensa, incluido el arquetipo en constante surgimiento del maestro guía espiritual, que posee cualidades extraterrestres, como insectoides e interestelares. Era un tipo de antropólogo diplomático que viene a darnos las claves de la ciudadanía galáctica. De acuerdo con la síntesis del Graham Seed Young, de una cantidad muy grande de investigaciones e informes anecdóticos de encuentros con DMT, generalmente se incluyen en una o más de estas categorías, como seres antropomórficos que parecen ser maestros o guardianes extraterrestres o ultradimensionales, incluyendo reptiles, abejas, arañas, cactus, mantis, arácnidos, robots, medusas, pulpos y hasta payasos. Ayudantes o guías que toman la forma semihumana de ángeles o maestros multidimensionales. Estos a menudo se pueden manifestar como seres queridos fallecidos o miembros de la familia que imparten orientación y enseñan lecciones, y son conocidos por incluir iconos y profetas religiosos como Buda, Jesucristo, Krishna, Mahoma y más. Extraterrestres de ciencia ficción que se adaptan a las descripciones de grises, azules, reptiles, pleiadianos, acturianos y más, empleando el uso de sondas, implantes o cirugías generalmente para la investigación con fines curativos. Algún tipo de consejo galáctico de ancianos espirituales que buscan impartir conocimientos, leyes e instrucciones para el comportamiento. A lo largo de estas cuentas, a menudo se informa que los seres tienen conciencia de nosotros. Esto lo expresa así el Dr. Rick Strassman, y las entidades a menudo reaccionan ante la presencia del usuario del DMT, dándoles la bienvenida como viajeros, miembros de la realeza o familiares perdidos hace mucho tiempo, tratándolos como si hubieran ganado un concurso o un programa de juegos, o algunas veces con sorpresa, y sorpresa como si el usuario del DMT fuera un intruso o un inoportuno. ¿Son estas entidades del DMT seres conscientes que viven en otras dimensiones? Basado en los informes del viaje del DMT que recopiló durante 2 décadas, Peter Meyer presentó las siguientes teorías potenciales de las entidades comúnmente reportadas por los usuarios del DMT. 1. No hay entidades alienígenas en lo absoluto. Es simplemente una alucinación, aparición subjetiva de arquetipos psicológicos. 2. El DMT proporciona acceso a un plano paralelo o dimensión superior, habitada por entidades inteligentes que existen independientemente. 3. El DMT permite conocer procesos a nivel celular o incluso atómico,
incluso procesos mecánicos cuánticos a nivel atómico o subatómico. 4. Como neurotransmisor, el DMT hace que las partes más viejas del cerebro reptil dominen la conciencia, lo que resulta en un estado de conciencia que parece totalmente extraño. 5. Las triptaminas psicodélicas son los medios bioquímicos a través de los cuales contactamos con el creador, o lo divino, Dios o como quieran ustedes llamarle. 6. El DMT proporciona acceso a la vida futura, mundo de los muertos, plano astral, y las entidades son las almas o personalidades de los difuntos. 7. Las entidades del DMT son seres que han dominado el arte del viaje en el tiempo y pueden comunicarse con los humanos sin materializarse físicamente. 8. Las entidades son sondas de especies extraterrestres o extradimensionales destinadas a establecer contactos con organismos como nosotros, que somos capaces de manipular sus sistemas nerviosos de una manera que permita la comunicación. De estos, el mismo Meyer favoreció los números 2 y 6, especulando que así como el nacimiento es una transición del útero a un mundo de dimensión superior y mucho más complejo, la muerte, esto si el cuerpo mental está suficientemente desarrollado, es una transición del mundo de la vida física a la de una dimensión superior y mucho más compleja. Y sin embargo, apenas hemos arañado la superficie de las teorías expuestas por varios científicos y filósofos acerca de las entidades del DMT. El DMT nos permite volver a acceder a nuestras memorias prenatales. Los seres del DMT forman parte del bucle neurocientífico del procesamiento de la información psicodélica. Ingerir altas dosis de DMT exógeno estimula y reconstituye la función cerebral antigua. El DMT es el eslabón perdido que nos conecta con seres de antiguos reinos chamánicos a través de información codificada en nuestro ADN. Crea estados visionarios místicos conectándonos a Dios, similar a los profetas de la Biblia hebrea. No tenemos respuestas concretas aquí, solo experiencias y teorías autoinformadas. Científicamente es muy difícil, si no imposible, probar objetivamente si estos seres existen en nuestra realidad, en planos o dimensiones paralelos, o si solo existen de una manera independiente en la mente de los usuarios del DMT. Sin embargo, es difícil negar el sentimiento de verdad y coherencia en las experiencias de las personas. Y si tú alguna vez has tenido una experiencia de DMT, es posible que ya hayas sacado tus propias conclusiones sobre el tema, independientemente de lo que la ciencia tenga que decir al respecto. Lo más importante de todo esto no es llegar objetivamente o científicamente a un consenso sobre quiénes o qué son los seres, sino comprender y aceptar que estas experiencias están cargadas de un significado increíble que altera la vida de las personas que las tienen. Así que, en pocas palabras, lo que importa no es si los seres son reales en ningún sentido objetivo, sino cómo su realidad, subjetiva e intangible, pueden influir en la conciencia, los comportamientos, la identidad y la comprensión de las personas de sí mismos y de su universo. La comunicación con las entidades del DMT puede ser absolutamente profunda y cambiar la vida, independientemente de nuestro estándar objetivo para determinar la validez de las entidades o las experiencias. Por lo tanto, desde una perspectiva psicoterapéutica, es igualmente valioso centrarse en la función de las entidades y en cómo pueden inspirar nuestra evolución y crecimiento futuro. Porque, como conclusión, cuando se trata de una prueba objetiva de las entidades, nuestra probabilidad de establecer su verdadera identidad es tan inútil como clavarse en la naturaleza de Dios, de una vez por todas.